seres adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Donde Elena White nunca escribió eso. Presten atención a esto porque vamos a estudiar un material que es crema. Hay un desprestigio contra los testimonios tremendo. Cuando digo los testimonios es lo que en el adventismo llamamos espíritu de profecía. Es más correcto los testimonios, pero se entiende, el espíritu de profecía. Porque el espíritu de profecía es toda la Biblia. El espíritu de la revelación divina a través de los profetas. Eso es espíritu de profecía. Y cuando la Biblia dice eso, no está hablando del deseo de toda la gente, no está hablando del conflicto de los siglos, está hablando de la Torá del Antiguo Testamento. Pero está bien. Como adventistas entendemos que es los libros de Elena, pero es los testimonios, ¿verdad? Los testimonios del Espíritu de Dios. Bien. Hermanos, la sierva de Dios que nació el 27 de noviembre de 1827 y murió el 16 de julio de 1915, en un ministerio de 70 años, todo lo que escribió, lo escribió en idioma inglés. Ha habido un trastuete con esos escritos, especialmente pasando del inglés, el idioma en que ella escribió, al español. Hay que confiar en los testimonios, muy especialmente en los libros comprobables, primeros escritos, que en inglés se llama spiritual gift, dones espirituales, deseados de todas las gentes, hechos de los apóstoles, patriarcas y profetas, profetas y reyes, el conflicto de los siglos, la serie de 9 tomos de los testimonios, y hay unos cuantos más, hay más, pero en esos libros que son comprobables está toda la revelación de la sierva y son 100% creíbles, 100% creíbles. Aunque siempre es bueno consultar la fuente original en inglés. Sé lo que le estoy diciendo, siempre es bueno hacerlo. Pero ahora últimamente el ataque del diablo está consistiendo, miren en qué, en traer unas citas rebuscadas y presentarlas y tirar en los grupos de WhatsApp, tirarlas en Facebook, presentarlas por medio de vídeos con la supuesta autoridad de Elena White, contradiciendo una verdad bíblica, como vamos a ver hoy, en relación con la administración de Cristo en el santuario celestial y la condición de Cristo como hijo de Dios. Y presentan citas contundentes, pero lo triste es que esas citas crean un problema. Lo primero es que contradicen 6.000 años de revelación divina. Una o dos citas sueltas, yo lo voy a poner en pantalla cuáles son. 6.000 años contradice de la historia humana, pero contradice 1.600 años en los que se escribió la Biblia, desde el Antiguo Testamento, 1500 años antes de Cristo, hasta Juan el teólogo en Patmos, que escribió en el año 96, 1600 años de escritura bíblica, lo contradice una o dos o tres, tal vez 4 cititas de Elena White. Pero eso no es todo. Contradice todo el testimonio de Cristo y de los apóstoles. Pero no es todo. Contradice toda la posición de los reformadores. Pero eso no es todo. Contradice toda la posición de los que forjaron el movimiento adventista llamado los pioneros. Pero eso no es todo. Contradice toda la luz del mensaje final de Dios en la persona de sus fieles. Lo contradice también. Y si todo eso es poco, esas pocas citas me contradicen nada menos, oigan esto, a la misma escritora Elena G. White, y la pone como que no es profeta verdadera, porque si me presentan 3 citas, 4 citas de Elena diciendo esto, ¿cómo de este lado hay 80 diciendo otra cosa? Entonces, ¿cómo una profeta hoy dice esto y otro día dice otra cosa? Entonces están entredicho, ¿será verdaderamente profeta de Dios? ¿Cómo es que hay citas ambiguas? Y lo voy a decir responsablemente, como lo dice Mr. Ted Wilson, es que ella tiene citas ambiguas. En algún momento dijo así, pero después cambió y dijo así, que contradice todas esas. Entonces Dios no le estaba inspirando. Entonces tumbamos la profeta y su dos profetas, porque hay cientos
con S de citas en una dirección, estableciendo algo, pero cientos. ¿Por qué no la conocen? Porque no estudian. Mucha gente. Entonces vamos a ver solo 3, 4 esta tarde. Comenzamos así, pero voy a comenzar con la Biblia. Presten atención, hermanos, porque tal vez el enfoque que vamos a hacer aquí le va a servir para cuando encuentre hermanos que piensan diferente. Pueden tomar nota, poner su teléfono allí. Dice la Biblia, Génesis 1:1. Desde Génesis 1:1 se está diciendo en la Biblia que Cristo es Hijo de Dios, pero no lo entendemos en la Reina Valera cuando lo leemos. Que dice en la Biblia, Génesis 1:1, que Cristo es Hijo de Dios. Pero Génesis 1:1 lo que dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde dice ahí que Cristo es el Hijo de Dios? Se lo voy a decir inmediatamente. Resulta que cuando usted va a leerlo en hebreo, miren la pantalla, ese en el principio se dice en hebreo, Bereshit, Bereshit. Mírenlo acá donde está. Eso es en el principio, Bereshit, que quiere decir príncipe, primero, ¿qué más? Primicia, primer fruto, principal o cabeza. Lo saqué del documento más exacto y perfecto del planeta Tierra, que es la concordancia Strong, con cada palabra su significado original en hebreo y en griego también, porque está en el Antiguo Testamento. El número 7225, principio, significa lo que hemos dicho. Entonces, en el principio creó, se dice en hebreo bara, ahí también está la numeración, el 1254. Dios, o sea, Elohim, que también a veces se escribe con H, entonces sería Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces para los hebreos? ¿Qué quiere decir eso? Bereshit bara Elohim. Oye, hermanos, lo que quiere decir. Dios creó a través del príncipe o de su primicia o del principal los cielos y la tierra. Dios creó a través de él. Elohim a través de la primicia, del primer fruto, que en el español se traduce como principio. Pero el Bereshit no es solamente principio, sino lo primero que Dios da, el primer fruto que Él aporta, y por el medio de su primer fruto, su primicia, entonces Elohim, el Padre Dios, creó el cielo y la tierra. O sea que Génesis 1:1 dice, Dios a través de su Hijo creó los cielos y la tierra. Por eso es que no quería que nadie saliera, porque es la Biblia, no es el capricho de Ellen White o de un grupito. Dios a través de su Hijo creó los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. A través de su Hijo, Elohim, Dios, crea todo lo que existe. Ahora, en un ratito se lo vamos a comprobar con muchas citas, con varias citas bíblicas. Porque el principio, como ya les dije, es el príncipe. También se traduce como príncipe. Eso, el principio es el príncipe o el principal. Es el primer fruto de Elohim, el primer fruto de Jehová. A través de esa primicia o primer fruto, Elohim Jehová crea los cielos y la tierra a través de él. Génesis 1:1, comenzando la Biblia, comenzando el primer versículo. Vamos a otro texto. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces, las aves, ganado, la tierra, todo animal. Nos interesa aquí que dice que Dios dijo, hagamos.
Hagamos, eso es plural. Ve, cuando dice hagamos, ahí están tres actuando en la creación. Amigos queridos, en gramática de cuarto grado, el plural comienza con dos. En gramática elemental de cuarto grado, el plural comienza con dos. Si somos de yo digo hagamos y somos dos. Y si somos 100, hagamos obra misionera y somos 100. Hagamos comienza con dos. Ahora yo quiero determinar términos aquí. Imagen y semejanza. El hombre, que quiere decir Adán quiere decir humanidad. Adán quiere decir humanidad. Fue creado como dice en rojo allí, imagen y semejanza. Volvamos entonces a la Strong. Imagen, ¿cómo se dice en hebreo? Texelén. Miren aquí. Imagen, lo que aparece en español en nuestra Biblia, en la Biblia de estudio, en la Reina Valera, cuando dice imagen, dice texelén o selen con acento en la E, que quiere decir hacer sombra, parecido, no idéntico. Adán no era idéntico, una clonación igualito. No. A imagen, parecido. Sombra, ser una sombra, tiene como un trasunto, tiene una semblanza, pero muy cercano. Entonces, semejanza, hebreo de Strong 18-19, modelo, forma, aspecto o figura, semejante a quien los creó, semejante a quien los creó. Entonces tendría que ser semejante a tres. Vamos a ver entonces cómo sigue la escritura arrojándonos luz. ¿Cómo se confirma esto? Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. El conocidísimo texto de Juan 1. Conocidísimo texto de Juan 1. Súper conocido. ¿Qué dice este texto? En el principio, ¿dónde vimos esa palabra principio? Me están captando. Es una repetición, Juan 1. Otra vez, en el principio, era la acción de Dios, era la palabra de Dios a través de quien Él actuó. En el principio era el verbo es acción, también me enseñaron en primaria. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Atención al importantísimo verso 3. ¿Qué pasa con este verbo? ¿Qué me dice el versículo 3? Pueblo allá, ¿qué me dice el versículo 3? Juan 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Bereshit bara Elohim. Elohim obró a través de Bereshit, la primicia, el primer fruto. Ahora me lo dice en castizo español, Juan 1:1. Todas las cosas han sido por Él hechas, y sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Otro texto, estamos buscando en la Biblia, no solamente las partes hebreas, sino lo que la Biblia, señores, una doctrina no se hace de un texto. Tiene que ser repetida. Si lo dice Génesis, en Éxodo, en Levítico, Deuteronomio, que en Ezequiel, que en Salmo, que en Miqueas, que en Nahum, que en Sofonía, que en los Evangelios, que en Hechos, tienen que tener sustancia del peso de la evidencia. No puede con pinza tomar un texto y ir como una banderita diciendo que eso es una doctrina. Eso es una mala interpretación suya, porque no hay respaldo en los 31.032 versículos que tiene la Biblia. Entonces aquí sí hay respaldo, porque Juan me está diciendo todas las cosas por Él fueron hechas por el verbo, y sin Él nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Y cuando usted va a la Biblia, al conocidísimo 1 Corintios 8:6, que nos lo sabemos recitado, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, léalo en su Biblia, léalo en pantalla, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, porque proceden porque Él es el originador, la matriz
es el Padre. Eso lo establece la Biblia desde Bereshit bara Elohim, desde Génesis 1:1, y confirmado aquí. De Él proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él, y un Señor Jesucristo, mediante el cual, mediante Cristo, existen todas las cosas. No hay un texto bíblico que contradiga eso, porque la Biblia es una armonía. No todo fue creado por otra vía, no, a través de su Hijo, desde Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. El Dios Padre, a través de la primicia, creó cielos y la tierra. Entonces, ¿qué otro texto aparece en pantalla? Aparece también Efesios. Miren, cuando hablamos de que el mundo fue creado a través de Cristo, casi nunca se usa Efesios. Usamos otros, pero yo quiero también aportar Efesios. Porque Efesios 3:9 dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó, hablando de Dios, todas las cosas por Jesucristo. Anoten Efesios, que casi nunca lo usamos. Poderoso Efesios. Todo fue creado por Jesucristo. No hay en los 31.032 versículos que se diga que Dios creó por otra vía o por otro medio, como dice la 28 doctrina. Estaban los tres en la creación y menciona tres seres: antibíblico, babilónico, indemostrable bíblicamente. Y seguimos con la Biblia. Señores, cuando yo hablo así, no es bravo, es entusiasmo. ¡Gloria a Dios! Porque me gozo en cómo está la palabra escrita. Entonces, otro más. Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan la definición de imagen? Muy semejante a Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito en el sentido de que es el principal, y nada existió hasta que Él, el Hijo, recibió la orden del Padre para crear todas las cosas. El principio de la creación. Eso es Colosenses 1:15 y el 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Biblia, no argumentos, pero sigue la palabra de Dios. Todo eso apoyando. Bereshit bara Elohim. Elohim creó a través de su primicia. Y este. En estos últimos días, Hebreos 1:2, anoten allí. Anoten, hermanos, esto es un estudio, esto no es un sermón. Capacítense para que sepa estar apegado a toda la palabra de Dios, la palabra que Dios habló. Recuerden bien cómo nos enseña allí Isaías. ¿Qué es lo que dice Isaías? Mandamiento, mandato, renglón, línea, poquito aquí. Eso es lo que estamos haciendo. Génesis, Colosenses, Efesios, Romanos. En estos Corintios, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Eso es Biblia de comienzo a fin. Hermanos, el mundo está tragando un vino babilónico terrible. Y el que está con esto entonces lo persiguen. Eso es lo terrible. Pero vamos a seguir. Nos fuimos para donde Ellen White. Los que creen en Ellen White. Patriarcas. Página 54. Página 11. El soberano del universo. ¿Quién no se sabe esta cita, Alberto? Hermana Sara. ¿Quién no se sabe? El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, uno.
un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el verbo, citando la sierva, con Dios, el verbo era Dios, que acabamos de leer. Este era el principio con Dios, se cita Juan 1, 1 y 2. Comenta, Cristo, el verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Eso está en inglés, eso está en los manuscritos, eso está en las traducciones, ahí no hay ninguna alteración. Era uno solo con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Atención, atención, atención. Era el único ser, being en inglés, B-I-N-G, el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Entonces cita la palabra y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, que lo será cuando diga, he aquí los hijos que me diste, cuando Cristo venga, príncipe de paz. Vuelve otra vez, porque el principado estará sobre sus hombros, y después del milenio otra vez, entonces devuelve 1 Corintios 15 todo el dominio a su Padre. Eso también está en la Biblia. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Algunas versiones dicen y sus inicios, sus comienzos, y sus orígenes, que también la palabra allí de eterno, olam, quiere decir tiempo que no se puede computar. Para nosotros eterno es que es bueno, pero la Biblia usa la palabra olam, quiere decir eternidad, incontable o no computada. O también con principio pero sin final, porque usted y yo vamos a ser eternos y todos hemos tenido un origen. Amén. Y Daniel 2 dice, es un reino eterno que va a iniciarse, pero no se ha iniciado, ya se le dice que es eterno. O sea, no ha tenido todo el pasado. Así que no vamos a entrar ahí, pero sigamos leyendo. Y dice, y el Hijo de Dios, oigan esto, señor, después de la cita. No, pero esto hay que subrayarlo aquí. Ustedes han visto a Proverbios 8, donde habla de la sabiduría. No es la sabiduría. Dice la Biblia en el contexto de Corintios. Y dice en los testimonios que esa sabiduría es Cristo. Dice Elena, Cristo es que dice que esa sabiduría es Él. Entonces dice aquí, ¿qué dice? Y el Hijo de Dios, hablando de Él, de sí mismo, declara, Jehová me poseía en el principio de su camino, ya desde antiguo ante de sus obras, eternamente tuve el reinado. Tuve eternamente el reinado, dice. Principado. ¿Quién es un príncipe? El heredero al trono del rey. En jerarquía. El que sigue. ¿Qué más dice? Jehová me poseía en el principio de su camino. Dice Cristo, esto soy yo hablando. Se refiere a mí. Ya de antiguo ante sus obras, eternamente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, dice Cristo, ordenándolo todo. Y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Hermanos, si aquí la sabiduría, como dice Elena White, como dice Cristo, se refiere a la característica de sabiduría, entonces hubo un tiempo en que Dios no era sabio. Porque dice que la sabiduría tuvo su principio. Entonces hubo un tiempo en que Dios no era sabio. Obviamente que se refiere a su Hijo, como dice la Biblia, como dice Corintios, como dice Ellen White y como dice Elena White, y Cristo mismo dice de Él que es la sabiduría. No compliquemos las cosas, no queramos, hermano, coger una cita y torcerla para que se acomode a un postulado. Si usted es humilde, va a decir, Señor, dame revelación, porque tu palabra ha sido vaciada a mí. No me voy a resistir a la visión celestial, que fue lo que hicieron, que era parte del tema, ¿verdad?, de hoy que dejamos, que rechazaron a Cristo los judíos en el atrio y en el lugar santo. No aceptaron que Cristo era el Hijo de Dios y por eso lo mataron. ¿Por qué le mata? Porque dijo que es Hijo de Dios. En el atrio. Y después en el lugar santo lo volvieron a rechazar. Cuando Esteban dice, veo al Padre y a la diestra al Hijo del Hombre, se taparon los oídos porque no querían oír eso. Cuando usted rehuye la verdad y hace así, no lo voy a oír. Usted es responsable porque Dios le presentó la verdad y usted la rechazó.
Y la gente no se va a perder porque concienzudamente, dice el testimonio para los ministros, haya estado creyendo un error, sino porque se negaron a estar en contacto con la verdad y a ser humildes para investigar y preguntarle, Dios mío, si estoy en necesidad de hacer cambios, revélamelo. Pero la gente orgullosa dice, no, estoy plantado aquí. Y como yo le ponía, por ejemplo, anoche, mira evidencia que dice ahí, recuerden el ejemplo que les puse, ¿qué dice ahí? C-A-S-O. Y dice, ¿qué dice C-A-S-O? Casa. ¿Lo ves? Mira, casa, inglés, hebreo, griego, español, así. ¿Qué tú lees entonces? ¿Cómo lee la gente? Silla. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Eso es Proverbios. Entonces ahora, el Padre obró por medio del Hijo. Ahora es el juez que le está diciendo. La Biblia no solamente en Corintios, en Génesis, en Colosenses, en Efesios, en Hebreos. Ahora Ellen White dice, el Padre obró por medio de su Hijo. Berechit bara Elohim. Elohim obró a través de su primicia. Porque por él fueron creadas todas las cosas. Y cita Colosenses 1:16, que ya dijimos. Ahora miren esto. Los ángeles son los ministros de Dios, que irradiando la luz que constantemente dimana de la presencia de Él y valiéndose de sus rápidas alas, se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido, ¿saben qué quiere decir Cristo? La palabra Cristo quiere decir ungido. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido Dios para hacer su ministerio. Pero ungido por el Padre. Cristo quiere decir, esa palabra quiere decir, el ungido por el Padre. Eso es la palabra Cristo, que es Messiah o Mesías, que dicen los hebreos, que es Messiah en inglés, y que lo decimos como Mesías, pero es ungido por el Padre. Y dice entonces allí que Él es la imagen de su sustancia, resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas por la palabra de su paciencia, y tiene la supremacía sobre todos ellos. El plan de redención, sigue la sierva, fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. El plan de redención para salvarte a ti, manita, que estás ahí, manito, que estás ahí. Dice la Biblia, el testimonio, fue organizado, creado por el Padre y el Hijo. Pero hace rato que la Biblia lo está diciendo. Y ahora ella lo que está es repitiendo, en cientos de citas, las cuales yo le traje 3, 4, porque tenemos que avanzar, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la cita. El plan de la redención fue preparado en los consejos entre el Padre y el Hijo. Le decía al principio que si buscamos después de tantas evidencias una cita donde diga, no señor, dice ella, como la vamos a ver ahorita, no se me vaya, que le voy a presentar la cita donde dice que fueron 3. Se la voy a presentar. Sí, señor. Pero entonces tenemos un problema con la sierva. Porque la sierva se está contradiciendo. Entonces no es profeta. ¿Será que el diablo quiere que la descalifiquemos porque ella se contradice? ¿O será verdad que se está contradiciendo? Vamos a terminar con esta cita. Entonces Cristo se comprometió a responder por el hombre si éste resultaba desleal. Se le ha prometido efectuar una expiación que uniera a toda alma creyente con Dios. El que coloca sus pecados sobre el sustituto y garantía puede unirse con el apóstol a decir, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la última parte, allá en rojo, abajo, a pie de la cita. Ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo al trazarse el plan de la salvación, porque fue un pacto entre dos, dice Zacarías capítulo 6. Vaya a su Biblia, ¿entre quién fue el pacto? Entre el Padre y el Hijo, Zacarías 6. Estoy dando fuentes, Biblia. Y esta cita, ¿qué es lo que dice? Ni los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo. ¿Dónde está esa cita, hermanos amados? Ministerio de Curación, página 336, párrafo 4. Miren, este es el conflicto de los siglos. ¿Recuerdan cuando analizamos ahorita imagen y semejanza? ¿Qué quiere decir parentesco? Miren esta, me gusta esta cita de conflicto de los siglos.
Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. Nadie reacciona. ¿Cómo? Ahí está diciendo que nos parecíamos a Dios. Digo, Adán. A imagen y semejanza vamos a hacerlo de acuerdo a nuestra semejanza, que se parezca, no que sea igual. Y entonces esta cita lo que está diciendo, que no solo se parecía a Adán en carácter, señores, sino que se parecía a Dios y a Cristo en físico, a nuestra imagen. ¿Tiene un espíritu forma para que se parezca a una forma? Ahora, Cristo tiene una naturaleza espiritual, que es lo que no se entiende ni de la A a la Z. Y cuando Cristo dice, en forma espiritual soy omnipresente, los 7 espíritus, ese tiene que ser otro. No, Él nunca ha perdido su condición de omnipresente, de estar en todos lados. Cristo es espíritu, el Señor es el espíritu, porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre es espíritu. Y si es semejante, casi idéntico al Padre, o prácticamente con esa característica, tiene que ser espíritu también. Y la Biblia abunda en eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la última parte? Pero Cristo vino a restaurarnos de lo que se había malogrado. Miren esta otra, tal vez de las últimas de Elena, antes de pasar a esas citas conflictivas. Oigan esto, hermanos amados. Tómenle copia y vayan a la fuente. Porque yo me fajé y lo busqué en inglés, lo confirmé en español. Y aquí están, se las estoy compartiendo. Dice aquí, no tomamos, Ellen White, manuscrito del 1902, párrafo 4, 236, o en la carta 17, en la ley 17. Dice Ellen White, no tomamos las falacias de los hombres. ¿Qué falacia? Los engaños, la sutileza, los desvíos. No tomamos la falacia de los hombres, sino la palabra de Dios, que el hombre fue creado a la imagen de Dios y de Cristo. Y lo que no sea que Dios nos formó a imagen del Padre, de Dios y del Hijo, ella le llama falacia de hombres. Falacia, léanlo ahí. No tenemos nada que ver con la falacia del hombre. ¿Qué es lo que creemos? Que la palabra de Dios dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios y de Cristo. Ahora nos quieren poner que no, que hay más de ahí o que hay otra cosa. Eso es falacia de hombres, dice Ellen White. No creer que está el Padre y el Hijo es falacia de hombre, invento de hombre, que ha cundido un vino embriagador por el planeta. Y el único cuerpo que no se dejó contaminar surgió en el movimiento milerita, y esa gente se aferraron a los principios fundamentales. No le llamaron creencias fundamentales como se llama ahora la 28 doctrina. Principio, un principio, ella también le llamó hito, pilar, los pilares, los hitos, los fundamentos. Eso no se cambia, hermanos queridos. Falacias de hombre. El no creer que obraron en la creación el Padre y el Hijo, Dios y Cristo. Seguimos. Satanás fue una vez un ángel a quien se honraba en el cielo. El que seguía en orden a Cristo, el Padre Cristo, inmediatamente Lucifer, que no era Satanás. Tengo una recopilación que también les quería mostrar, pero no tuve la ocasión de reproducirla. Todo el tiempo, Satán, Lucifer después de Cristo, y Cristo el segundo después del gran legislador, como dice una cita. Satanás fue una vez un ángel honrado, seguía en orden a Cristo. Su semblante, como el de otros ángeles, benigno, denotaba felicidad, frente espaciosa, ahí describe el Satanás, en rojo. Pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás sintió celos de Cristo. Hermano, ¿ustedes están ahí o se me fueron? ¿Estoy hablando solo?
Cuando el Padre Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás se puso celoso y arrancó la guerra por esa postura. Guerra que sigue hasta hoy. Y la Biblia dice, seguirá hasta lo último. Expulsarán de la sinagoga, los van a patear, los van a echar. Y llegará el momento en que le van a hacer eso y creerán que rinden servicio a Dios. Y eso lo van a hacer porque no creen en el Padre ni creen en mí. Eso es bíblico. Hermanos, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos. Tengo cantidad de citas en inglés y en español. Solamente les puse 2. Este es de Primeros Escritos, 145, párrafo 1. Repito la fuente para los que van a confirmarla. Primeros Escritos, 145. Vaya y va a encontrar eso porque yo no la copié. Yo fui al libro y la metí en PowerPoint. Yo no la copié a mano. Yo simplemente la agarré la cita y la tiré para acá. Yo no he escrito una letra de eso. Otra más. Después de que la tierra fue creada y las bestias sobre ella, el Padre y el Hijo llevaron a cabo su propósito que fue diseñado antes de la caída de Satanás para hacer al hombre a su propia imagen. Habían trabajado juntos en la creación. Pueblo despierta, ¿quiénes trabajaron juntos? Pero eso es un peso de evidencia demasiado abismal para hacerlos a su imagen. Y ahora Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Historia de la redención, capítulo 2, capítulo de la creación, página 20, párrafo 2. Todos los detalles. Yo no escribí esto, yo lo cogí del libro y lo tiré para ahí. Tenemos una situación ahora. Tenemos una situación. Resulta que después de las abrumadoras evidencias bíblicas y de los testimonios, de pronto han surgido con pinzas. Aquí tengo una que dice otra cosa. Pobrecita Elena, que murió viejita de 88 años, en la cadera, un golpe que se dio la pobrecita al caer, situaciones en los pulmones, situaciones de movilidad con sus piernas, pero nunca perdió la coherencia de mente. Dios no le permitió que ella nunca divariara, con todo el 88, pero ahora me la quieren hacer divariar. No se encuentra lo que voy a leer en ningún libro en español. No está en español, aunque la han copiado y la tiran por WhatsApp como una tremenda cita. Pero vamos a leer y vamos a ver de dónde se origina, porque hoy vamos a aprender todo eso. No la puse en español porque dice en inglés, así es que está. You are raised up out of the water to live. Bueno, vamos a ir traduciendo. Eres levantado del agua a novedad de vida, para vivir una nueva vida. Ustedes son nacidos para Dios, para sostenerse bajo la sanción y el poder de los 3 seres santos en el cielo. 3 seres, quienes son hábiles o capaces de mantenerlos sin caída. He buscado en español y en inglés donde aparece otra cita que hable de 3 seres. Porque yo tengo varias que me dicen 3 personas. O 3 poderes, o 3 personalidades también. Pero 3 seres, jamás lo he encontrado. De pronto, alguien sube esa cita, digo yo, déjame buscarla, y rebusco y no lo encuentro, hasta que me encontré con la cita, que aparece en el disco duro, en el CD-ROOM. Su servidor lo tiene en disco, también lo tengo en la aplicación esa que tiran por las redes. Y voy ahí abajo, miren en rojo, Sermon and Talks, sermones y conversaciones, página 367, y póngale atención al año, 1906. La sierva estaba viva, murió en el 15. Entonces apareció esa cita en un libro que ahora se llama Sermon and Talks. Vamos a seguir porque vamos a volver sobre esta cita. Pero es interesante que la cita aparece donde ella dice los 3 seres santos en el cielo. 3 seres. Se pasó 70 años diciendo 3 personalidades o 3 personas en algunas citas, pero 3 seres. En ningún libro de los
Lo había encontrado. De pronto me topo con esta cita. Explicación. Vamos a seguir. Esta es otra cita, pero del mismo libro. Por eso la voy a explicar juntas, pero esta es otra. Atención, que esta está por WhatsApp. Y es terrible como se gozan con esta citita, que con pinza ha aparecido. Una en 70 años. Vamos a ver de dónde salió. Una en 70 años. ¿Qué dice esta en inglés? Ahora un pequeño punto. Como todos los santos en el reino de Dios son aceptos en el amado, se escucha decir: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y se cita el texto de Mateo 25. Y entonces las arpas de oro son tocadas y la música fluye a través de todas las huestes celestiales. Y caen los redimidos postrados y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el cielo, adorando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Cuál es la fuente? Manuscrito 139, 1906, párrafo 32. Por favor, noten que la cita anterior también es de Sermon and Talks, es del mismo libro y, como vamos a ver, del mismo año, y se presentaron estas citas. Pero vamos a seguir, que esto ahora que se pone interesante. ¿Qué pasa con estas citas? Bueno, esa fue la que vimos, ¿verdad? La adoración a tres. ¡Atención! Esta es la aclaración a esa cita, no que hace Leonardo Robles, no que hace un hermano por allí. Esta es la explicación a esas dos citas que hace. Miren abajo, ¿quién es que la hace? La hace los fideicomisos, los trusters de Elena White State, del estado de Elena White, los fideicomisarios del patrimonio White, los que compilan, pusieron esta cita y ellos van a explicar por qué y se le atribuye a Elena White. Atención, porque esto se pone bueno ahora. Dice aquí, siempre en inglés, lo traje para, ni siquiera para traducirlo yo. Quise la original para que ustedes vayan y se topen con esto. Lo pueden poner el traductor Google, el mejor del mundo, y no importa. Dice allí: todos los mensajes que se reproducen en este volumen, todos, all the messages reproduced in this volume, todo lo que se hace en este volumen, fue deliberado o entregado al público y se reportó que fueron estenográficamente hechos. Estenográficamente hechos. ¿Qué quiere decir estenográficamente hechos? Tal vez modernamente la mayoría no sabe que estenográficamente quiere decir taquigrafía. Taquigrafía. No inglés, no español. Un taquígrafo es un idioma de símbolos que se usa cuando un orador, un presidente, un predicador está hablando muy rápido, entonces se quiere captar lo que dice y en un papel se escribe con un lápiz símbolos, y un símbolo quiere decir: mañana, si Dios quiere, estaremos almorzando, después nos vamos y estaremos de camino, que lleguen bien con la ayuda de Dios. Todo eso en 2 rayones. Él lo interpreta, el taquígrafo, con algunas reglas que hay. Es como el lenguaje de señas. ¿Han visto los discursos? Y la gente, ¿y qué sabe que está diciendo? Después, y después lo traduce, y bueno, esa seña quiso decir él. A saber qué fue lo que quiso decir con esa seña que el lenguaje de señas dijo. Entonces, vamos a seguir. Estos mensajes fueron delivered al público, reportados estenográficas y preparados con ese propósito. Con la publicación de este volumen, estamos comenzando una nueva serie titulada Sermones y Conversaciones. Sermones y Conversaciones es un volumen que se hizo recientemente, no les pongo la fecha, donde Elena White nunca escribió eso. Nunca está registrado en los libros serios que tienen peso específico, sino que ellos encontraron testimonios
formas estenográficas o de taquigrafía y los recopilaron. Pero miren lo que es importante. ¿Cuál fue el nombre del taquígrafo? No aparece. ¿Quién fue el taquígrafo que hizo su supuesto sermón en símbolos? No aparece el nombre del caballero. No aparece. Entonces miren esta. Estos fueron discursos de Ellen White. Miren pantalla, que esto es importante y sáquenle copia porque esta explicación es bueno que ustedes la conserven. Son lecciones del libro 15, del capítulo 15 de Romanos. Sermones predicados por Ellen White, atribuidos a ella, en una iglesia que la predicó en Oakland en octubre 20 de 1906. Se atribuye que el taquígrafo escribió eso en un sermón que ella estuvo en Oakland en 1906. Noten la fecha, 1906. Pero lo más importante de esa cita es lo que está en azul, que lo puse en grande. Y compilado en el año 1990, hace 30 años, 33 años, en un folleto, en un librito que hicieron los fideicomisarios, ya les presenté, esta es la segunda parte de lo que ellos dicen, lo hicimos nosotros, para recoger lo que ella nunca se registra que escribió, para recoger lo que nunca escribió ni en el deseado, ni en los testimonios. Entonces se recogió eso por testimonio. ¿Cómo se trabajó esto en 1990, que hace rato que yo estaba vivo, los otros días? Señores, se hizo un libro llamado Sermones y Conversaciones, que se le atribuyen a Ellen White, y se hizo ese volumen. 3 seres adorarán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Un taquígrafo. Ahora bien, miren lo que pasa. Supuestamente el sermón fue en 1906. Por todos esos años durmió el sueño eterno. La cita nunca apareció. Y de 1906, calculen cuánto, hasta 1990, yo lo saqué todo el CD-ROOM, todo, yo no inventé nada. En 1990 encuentran un manuscrito en taquigrafía. Dicen, bueno, pues este manuscrito debe ser un sermón de Elena, tiene la fecha de 1906, pero en 1990, hace rato que Elena murió y nunca le enseñaron el famoso documento, nunca. Entonces, dicen, pero esto no está en inglés, problema, esto no está en inglés, esto hay muchos rayones aquí. Ah, está en taquigrafía. ¿Quién sabe taquigrafía? Y se aparece uno, intérprete de taquigrafía. Dice, bueno, ahí lo que dice es, lo que leímos. Pero ¿cuál es el nombre del taquígrafo? No se sabe, no aparece. ¿Lo vio alguna vez Ellen White? Jamás. Miren, hermanos, ningún predicador serio que se respete va a usar y adorar en el cielo al Padre y al Espíritu Santo, porque se va a tener que confrontar con Apocalipsis, el Padre y el Cordero, el Padre y el Cordero, el Padre y el Cordero. El Espíritu Santo no aparece jamás en la adoración celestial, ni en el deseado, ni en el conflicto, ni en los testimonios, ni en primeros escritos, ni en patriarcas y profetas, ni profetas y reyes, ni hechos de los apóstoles, ni espiritual gift, ni en ninguno de los testimonios, ni en los libros escritos y confirmados por ella. No van a aparecer esas citas jamás, porque fue en 1990 que ellos interpretaron una taquigrafía y dijeron que decía eso. Vamos a suponer que Ellen White haya dicho, y adoraremos a la deidad en el reino de los cielos, o adoraremos al Padre y al Hijo, que es lo que dice la Biblia, y ella misma termina cantidad de escritos diciendo que es la adoración. Entonces ellos interpretan los símbolos. Bueno, si ya dice la deidad, ¿en qué creemos en el 1990? Los fideicomisos. En la Trinidad. Bueno, no. Cuando dice adoraron a la deidad, vamos a traducir eso. Que adoraron fue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lo pusieron en inglés. Ahora lo han pasado al español. Y andan como una banderita, con una cita anónima, apócrifa, suelta. Y han querido hacer con eso una doctrina. Igual que los 3 seres. 70 años. 70 años. Los seres son el Padre y el Hijo. Ahora las personas... Cristo tiene 2 personalidades. Si se entendiera eso, entendiéramos este mensaje. Porque Cristo en su naturaleza espiritual es espíritu. ¿O no hemos leído la cita? Cristo en el lugar santísimo nos defiende como hombre. Pero aquí en la tierra nos defiende como Espíritu Santo. Nunca hemos leído eso. Su naturaleza espiritual, que nunca la perdió, la forró con humanidad. Pero es tan Dios en infinitud
O sea, es tan igual en unidad a Dios, pero en infinitud sí, pero no en personalidad. ¿Por qué, hermanos, no queremos hacer esto? Miren, doblar un pulso a Dios. Y como no hay argumento como lo que Biblia, Corintios, Colosenses, Efesios, entonces tenemos que con pinza sacar una cita apócrifa que Elena White nunca vio en su vida. Y ellos nos dicen, no, eso era un taquígrafo. Y en el 1990 encontramos eso y lo hemos traducido de taquigrafía al inglés. ¿Puedo yo como predicador serio presentar una cita que contradice todos los 1500 años de historia bíblica? ¿Puedo yo poner a la profeta 70 años diciendo el mundo fue creado por el Padre y el Hijo y adoraremos al Padre y al Hijo con una cita suelta, tumbar todo lo que Elena White dijo? Es un trabajo flojo que se le está haciendo a la mensajera de Dios, poniéndola como trastucada. ¿Cómo puede decir todos 70 años y aparecer una cita que tumbe docenas y docenas y docenas de citas? Cuestione eso. Por eso ningún predicador serio presenta esto en un sermón, a menos que no diga, esto fue una taquigrafía y se interpretó que eso es lo que quería decir. Y el taquígrafo no se sabe quién es, no aparece nombre. Y lo hicimos los otros días, en 1990. Una cita que durmió el letargo de los años sin ser descubierta o sin ser presentada. Otra cita. Yo estoy poniendo directamente como está en inglés, porque todo esto lo han tirado al español. Pero esto está en español, ahí sí. Consejos sobre salud. Vamos a leer en español. Abajo, que comienza aquí. La divinidad. ¿Se puede ver atrás? ¿Qué dice consejos sobre salud? Página 219, párrafo 2. La divinidad se conmovió de piedad. Para que el profeta Elena White dijo, la divinidad del Padre y el Hijo. Ahora, miren en español cómo lo ponen. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Esa es otra que está por las redes. ¿Ves que estaban los tres en el principio? Mira la cita. Y cuando usted va a consejo sobre salud, está la cita. Eso es lo que está en español. Con el fin de llevar a cabo plenamente ese plan. Vamos a leerla en inglés. Elena no escribió una letra en español. ¿Cómo lo dijo Elena en inglés? Consejos sobre salud. También. Counsel on Health se llama en inglés. Y dice, the Godhead, la deidad, fue tocada con piedad por la raza. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, noten que habla de que hay un Padre y de que hay un Hijo, se dieron a sí mismos trabajando para poner en ejecución un plan de redención. Working out no es hacer el plan. Working out, búsquelo en un diccionario tan pronto sigue esta reunión, y si no es así, me dicen no es así. Working out, cuando usted está en el gimnasio, está working out, haciendo una labor. Working out the plan of redemption. Estas tres agencias están llevando a efecto un plan de redención, no creándolo, porque lo crearon el Padre y el Hijo cuando el Hijo no se había humanado. El Hijo era espíritu y el Padre era espíritu, habían dos. Pero cuando Él se hace hombre, aparecen tres, y eso es lo que no se quiera interpretar, que era Él, pero asumiendo una forma humana que nunca tuvo, y la tuvo por 33 años en la tierra. La conserva ahora, pero con una humanidad glorificada. Hasta que no se entienda que Él es espíritu y está en los 7 espíritus de Dios por todas partes, se va a seguir con la confusión. Confusión que no tenían los pioneros hasta 1931. Por eso era que quería traerle los fundamentos, para que vean. Señor, investigue nuestro pasado, hasta dónde se creyó esto. Entonces, pregunta a la sala.
No, eso en español es que está así. No, lo que está diciendo es que ahora, después del pecado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando para salvarnos. Cuando entró el pecado a la tierra, el Espíritu Santo, señores, tiene una etapa de trabajo de 6,000 años. Por eso usted revisa y se va a acabar a descansar la mano. Oigan esto, busque antes de la caída del pecado, o del Espíritu Santo en la Biblia, en el testimonio, en la historia, búsquelo y tráigame la cita. Y yo le doy el micrófono, antes de la caída. Y búsqueme otra, el Espíritu Santo, a menos que no sea esta que dice que se postraron a adorar, y ya expliqué la fuente. Donde cuando terminen los 6,000 años, y ya estemos redimidos, otra vez, y la función del Espíritu Santo y su trono, no, le veremos cara a cara, y ya Él no tendrá que camuflarse, porque no habrá pecado que lo impida. Ahora, hermanos, tuvo que venir a través de Cristo forrado de hombre, y después Él venir en su naturaleza espiritual, para que usted y yo no nos callamos muertos. Pero cuando termine los 6,000 años, eternidad, miren aquí, de mano a mano 6,000 años. Desde que pecamos aparece Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Atrás de ese pecado no aparece nunca. Oigan lo que estoy hablando por Latinoamérica y el mundo. Nunca. Pero cuando se redima la humanidad y todos estemos ya en el reino de los cielos, no aparece nunca. Aparece 6,000 años. Porque está hecho para provocar que el hombre se arrepienta. El Espíritu nos convence de pecado, pero es el mismo Cristo en su naturaleza espiritual. ¿Quién está tocando en la puerta de la Odisea? El testigo fiel y verdadero. Es aquí el amén. Estoy tocando, yo estoy a la puerta y llamo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero Él dice, ese Espíritu es el testigo fiel. Entonces esta cita dice, Eunice, que hay Espíritu Santo junto con Cristo trabajando para redimirnos. No lo que elaboró el plan, porque sí, claro, Dios es Espíritu, pero se menciona solamente al Padre y al Hijo, porque Cristo no se había encarnado para que se formaran 3 personalidades. Habían 2 en la formación del plan, pero 3 trabajando ahora, porque ahora Cristo, que es hombre, es total y completamente. Tengo un tema que es la naturaleza de Cristo humana y divina. Pero bueno, vamos a seguir entonces. Avanzar. Miren acá. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gracias sea con vosotros, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No de mentirita, no que un rol, una función, un papel, una metáfora, una actuación de Hollywood. Dice Juan, el más cercano a Cristo, es hijo de Dios, en espíritu, no, en verdad y en amor. Es de verdad que es hijo, dice Juan. Es de verdad que es hijo. Ahora quiero que noten, por favor, las palabras en rojo aquí. Verdad y amor. ¿La ven, hermanos? Se puede leer lo que dice, verdad y amor, porque yo quiero encontrar esas 2 palabras en otra cita, en otro texto. La quiero encontrar. Y la encontré, verdad y amor, o amor y verdad. Segunda Tesalonicenses 2:10. Atención, atención, atención. Palabra de Dios. El advenimiento del inicuo, eventos finales ya, es por operación de Satanás. Oigan esto, no se pierdan esta explicación, por favor, iglesia. No se pierdan, no se distraigan, no se distraigan. Oigan, el advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos. Están atendiendo, estoy leyendo la palabra de Dios, por favor, presten atención a esto sin distracción. Miren el texto, necesito que concilien, necesito que vinculen. El advenimiento, gracias sea, no, sigo. Y con todo engaño, verso 10, abajo en negro, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, una versión dice los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el siguiente texto dice, entonces Dios permite que tengan un espíritu de engaño, porque no aceptaron la verdad y el amor, y les viene espíritu de error. ¿Cuál es la verdad y cuál es el amor? La declaración de que Cristo es Hijo del Padre en verdad y en amor. Y como no entendieron esa verdad y ese amor, les llega espíritu de confusión para que crean la mentira. Porque la gran verdad bíblica es la justificación por la fe a través del Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios a su Hijo unigénito que entregó todo lo que tenía. His only begotten Son, su único Hijo engendrado. Hermanos, y el diablo quería destruir esa verdad. Eso lo creyó la cristiandad. Hasta los otros días, cuando apareció el libro de Influ, es que no queremos estudiar la historia. Y cuando dicen, vamos a estudiar, hacen así. Ya tengo mi verdad. Dios te va a ser responsable por rechazar luz. Ellen White, háblanos. Profeta, háblanos. La razón por la cual las iglesias son débiles, enfermizas y a punto de morir es porque el enemigo ha traído influencias desalentadoras sobre esas temblorosas almas. Ha tratado de ocultar a Jesús de su vista como el Consolador. Review and Herald, agosto 26, 1890, párrafo 10. Como no se reconoce a Cristo como el Consolador, sino como otro ser diferente a Cristo, que tiene dos naturalezas, van a ser confundidos y van a defender eso. Y le voy a decir hasta cuándo la van a defender, porque está aquí en esta parte final. Mientras, en pantalla dice algunas estadísticas. Pregunto, ¿quiénes creyeron que Cristo es el Hijo de Dios en la Biblia? Vamos a ver brevemente. ¿Quiénes creyeron esa verdad? Bueno, ¿quién fue el precursor de Cristo? El que allanó el camino. ¿Cómo se llamó, iglesia? ¿Cómo? Juan. Y él dijo, yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Y había dicho en el 29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es el Hijo del Carnero. Cordero siempre es hijo. Y entonces, eso es Juan 1:34. Esa misma confesión del Bautista fue hecha por Pedro y los otros discípulos, como aparece en Mateo 16:16 y Juan 6:69. Vamos a ver qué fue lo que dijo Pedro. Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellen White dice, atención Ellen White, ¿qué dice? Comentando lo que Pedro dijo. Dice Elena, ahora comentando la declaración de Pedro. Dice Ellen White, la verdad que Pedro había confesado, pues fue una verdad. Dice Elena White, fue una verdad. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Amén. Creer que Cristo es el Hijo de Dios es el fundamento ¿de qué? De la fe del creyente. Ahora, cuando usted coge el catecismo, dice, la Trinidad es el fundamento de toda la demás doctrina por encima del domingo. Y Francisco ha dicho, a través el ecumenismo se logra a través de algo que es común para todos, la Trinidad. Porque el domingo no todos los guardan, pero todo el mundo cree en la pagana Trinidad que comenzó en el cielo. Los reprenda 1000 veces, amado. Estadísticas. Encontramos 24 textos en el Antiguo Testamento que se refieren al Padre Eterno y a su Hijo. ¿Por qué 24? Porque estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo. En el Nuevo Testamento hay, bueno, sigue acá arriba. Y hay 93 textos que hablan del Hijo como el ángel de Jehová.
Cada vez que usted lea en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, el ángel de su faz, el ángel del pacto, el ángel de Dios, dice la sierva de Dios, todas son referencias al ungido a Cristo, que se presentaba como el ángel de Jehová. A través del ángel de Jehová se manifestaba a Cristo antes de hacerse hombre. Seguimos con las estadísticas. Todo esto está en concordancia, anótenlo y búsquenlo. Entonces, en el Nuevo Testamento, pasamos ahora, hay 111 versículos que dicen que Cristo es el Hijo de Dios. Pero hay cantidad que entonces dicen el Padre, Dios, el Padre del Hijo, que no están computados aquí, que son otra cantidad enorme. Solamente que diga exactamente así. Entonces, hay 534 textos que hablan de Dios y Cristo relacionados en unidad. ¿Cuántos hay el Padre actuando en consonancia con el Espíritu Santo? Se lo digo. 0. ¿Y Cristo, Espíritu Santo? 0. El Padre trabajando con Cristo, 534. Ellen White, vamos de la Biblia a Ellen White, menciona que Cristo fue begotten, for God so loved the world that he gave his only begotten son. Begotten, engendrado. Lo menciona Elena, que Cristo fue engendrado 1850 veces. Elena White dice, Cristo fue engendrado 1850 veces. 1850. Cristo fue begotten. Cristo fue engendrado 1850. Y al menos 1850 veces. Y Cristo, Hijo de Dios, Elena White, 5.102 veces. 5.000 y tantas, Cristo es Hijo de Dios. Ellen White, si eso no es peso de evidencia, yo no sé qué es peso de evidencia. Pero ¿sabe cuál es el argumento? Todas esas miles y miles y miles de veces es un rol solamente hijo en el plan de redención, una función, un papel, una actuación, se están haciendo para que entendamos, porque somos tarados, que somos la imagen de Dios, para que entendamos el amor que Él nos tiene. Si es para mostrar el amor que Él nos tiene, Abraham entonces lo mostró mejor, porque Isaac salió de su lomo. Si era un compadre, o un socio, o un asociado, o un contraparte, o si era solamente de mentirita, rol, papel, y ahora se han inventado una palabra, es una metáfora. Invito a los eruditos de Andrews, porque la verdad presente a quien está siguiendo es la corporación, déjeme decirle. Y se lo digo, hermano, la verdad presente, a quien están siguiendo es a la institución caída que están siguiendo. Porque se despegaron de lo que se enseñó en el año, en los tiempos de los pioneros. Se despegaron de eso y corrieron detrás de la corporación, la verdad presente, como la corporación siguió detrás del plan de la Agenda 2030 cuando las vacunas, que le siguió atrás, y los pastores, sí, eso es de Dios. Así mismo están con esto, pero vamos a estudiar, no, ya eso está revelado. Por favor, eruditos, a los niños incapaces como estos que estamos acá, muéstrenos dónde está Cristo es Hijo como metáfora, una cita, un texto, uno, yo no quiero dos. Y la Biblia dice, exige al menos 2 testigos. Pero vamos a ser condescendientes. Olvídense de los 2 testigos. Presenten uno. Cristo es de Dios, pero como metáfora, como un jueguito. No, es de mentirita, ¿eh? Pero Juan dice, Hijo del Padre en verdad. Ah, no es metáfora. La palabra función, metáfora. Un tratado, un acuerdo. ¿Dónde está eso? ¿Qué hora tenemos? Uy, tenemos que ir terminando. El siguiente, ¿verdad? Miren esta otra que viene acá que dice. Carta 21, 1906, manuscrito 23. La voy a leer en español. Aquí tengo la original en inglés.
Y aquí en español dice, Ellen White hablando, truena Elena, que crema de cita. Un mentiroso es aquel que presenta falsas teorías. ¿Cómo es que decía ahorita en una cita que leímos? Falacias. El que presenta falsas teorías y doctrinas es mentiroso. El que niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo está negando a Dios y está negando a Cristo. ¡Qué fuerte! Tírenle una copia a eso, hombre, que no lo dejen pasar. Y el que lo hace es un mentiroso. Eleni, ¿por qué usted le llama mentiroso a los que dicen que es una metáfora, que es un papel, que es un rol? Ni aparece metáfora, ni aparece rol, ni aparece papel. Pero miles y miles de veces, hijo literal de Dios engendrado. Y esta, bueno, no fue Elena que lo dijo. Excusamos a Elena. Apareció Juan diciendo lo mismo que Elena. De hecho, el profeta lo dijo primero que Elena porque vivió primero que ellos. ¿Qué es lo que dice en pantalla, pueblo de Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es mentiroso? Eso decía Elena, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el ungido, Cristo significa, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primero de Juan 2:22. Biblia, toda palabra sale de la boca de Dios, a dar testimonio, todo aquel, verso 23, que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Amén. Al que crea eso, esa promesa es al que crea eso, al que no es mentiroso. ¿Entrarán los mentirosos al reino de los cielos? ¿Y por qué usted está negando una verdad contundente de Génesis y Apocalipsis? Y que 70 años Elena White martilló y clasificó. Y los pioneros lo dijeron. Y los valdenses lo creyeron. Y Pedro lo dijo. Y los apóstoles. Porque ellos lo quieren cambiar por conveniencia para que no le llamaran secta. Cuando en el 1931 cambiaron con Little Eddie Frum y en el 1957 participaron en Question on Doctrine, preguntas sobre doctrina, para hacernos simpáticos con los evangélicos, nacimos tú y yo, nos presentaron eso y hoy lo estamos creyendo. No creíamos eso antes. Mentira del diablo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Primera de Juan 5:5. Espero que no haya nadie tan osado que salga por aquí y diga, Robles se pasó diciendo, Robles se pasó como un periquito leyendo Biblia, testimonio. Eso fue lo que hizo Robles, un periquito repetidor de la palabra escrita inspirada. Yo no he dicho nada con evidencias. Dice Ellen White, Cada día con Dios matinal, 367, página 2. Cuando leo en la Biblia cuántos no quisieron creer que Cristo era el Hijo de Dios, el corazón se me llena de tristeza. Porque la iglesia no quiere creer que Cristo es el Hijo de Dios. Y cuando oigo eso, mi corazón se llena de tristeza. Miren la cita y búsquenla, Cada día con Dios, y está en la página. No quieren creer eso, dice Elena. Y entonces, señores, mucho testimonio en la Biblia. Cantidad de gente diciendo. Pero yo voy a decir una cosa. Los demonios tenían que ver que con María, no que hijo después de María. Los demonios que estaban allá como seres santos antes de pecar. Cuando Cristo hace el milagro, sabemos quién tú eres, el altísimo Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Los demonios estaban hablando de María, su nacimiento. Estaban dando un testimonio de lo que ellos conocían cuando estaban allá arriba. Eso es incontradecible. Miren esta. El Padre solamente habló 3 veces en el Nuevo Testamento. No se registra que hablara 4, ni 2, ni 5. La voz de Cristo se oía diario, porque era hombre. Pero la del Padre se oyó 1, 2 y 3 y ya en el Nuevo Testamento. Vamos a ver rápido en un minuto qué dijo esas 3 veces que se oyó la voz del Padre.
Solo 3. Esa es la cita, ¿verdad? Ok. Habló 3 veces. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Hay una explicación bien para eso, pero dice que el Espíritu de Dios. Y venía y se posaba sobre él. Y aquí una voz del cielo que decía, este que se está bautizando, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, Mateo 3:17. ¿Ves una que habla el Padre de 3? La primera vez. Segunda vez. Mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra, la transfiguración. Y aquí salió una voz de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Segunda vez que se oye la voz del Padre. 2. La tercera y última. Elena, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Ya lo he glorificado, tu nombre, hablándole a Cristo, y lo glorificaré otra vez. Comentario del deseado a toda la gente de Ellen White. La voz de Dios había sido oída en ocasión del bautismo de Jesús, al principio de su ministerio. Ves 1. Y nuevamente en ocasión de la transfiguración sobre el monte. Ves 2. Ahora, al final de su ministerio, fue oída por tercera vez por un número mayor de personas y en circunstancias peculiares. Esta tercera vez era la evidencia culminante de su carácter de Mesías, la señal del Padre de que Jesús había dicho la verdad y era el Hijo de Dios. Amén. 3 veces habló el Padre, no más, las 3 veces. Soy el Padre y Él es mi Hijo. Segunda, soy el Padre, Él es mi Hijo. Tercera, soy el Padre, Él es mi Hijo. Ahora los hombres dicen, no, es una falacia, es una metáfora. No, tú eres las Escrituras. Vaya a la Biblia y busque una vez donde haya dicho el Padre otra cosa que no sea esa. Oh Señor, ilumínanos. Ahora, hermanos, ese testimonio fue de Dios, no fue de hombre. Dice la palabra, seguimos en las Escrituras. Primero de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Si los hombres hablan, con razón más cuando habla Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Cuando habló siempre fue eso. Dice el 10, el que cree en el Hijo de Dios, léalo en pantalla, iglesia, tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no le cree a Dios, le ha hecho mentiroso. Dios dice una cosa, yo no, Señor, es una metáfora. No, Señor, es un papel. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primero de Juan 5:11. Señores, no le crean a los hombres, crean el testimonio de Dios. Y si usted no le cree a Dios, no a mí, no me cree a mí, pero si Dios que habló 3 veces, este es mi Hijo, usted no le cree, entonces usted tiene problemas. Y la Biblia llama mentiroso. Este es mi Hijo amado. No, Señor Dios, ningún hijo, una metáfora. Oye, di que Hijo de Dios. Segunda vez dice Dios, este es mi Hijo. Para nada te lo estás inventando. Tercera vez, ese es mi Hijo. 3 veces y no hablo más. No, Señor, es simplemente una mentirita, un acuerdo. Es peligroso llamarle mentiroso a Dios. Es mi Hijo. No, Señor, es de jueguito, una figura literaria. Elena White 5,000 y pico de veces, Hijo de Dios engendrado, Hijo de Dios engendrado. Mentirita, Elena. Hay unas citas que confunden también, que dice, sigue viendo la mente rápido. Cuando Cristo vino al mundo y nació, en un nuevo sentido, adquirió el título de Hijo de Dios. Pero mira, es un título, aclaro. Lo primero, que dice en un nuevo sentido, porque ya lo era. Segundo, están confundiendo la palabra título con rol, función o papel. Título no es un rol, es una certificación de autenticidad que declara que usted realmente es lo que dice ese título.
Cuando usted se gradúa de algo, le dan un título de ingeniero o de lo que sea. ¿Quiere decir entonces que ese título es una mentirita? Ese título dice que usted de verdad es un ingeniero. Y cuando tiene un título de propiedad, casa o lo que sea, le dan un título certificando la verdad de que real y efectivamente tiene un título que lo acredita o lo acondiciona como tal. Título no es una función, un papel o un rol, porque cuando usted tiene un hijo, le dan una partida de nacimiento, un birth certificate, dicen en Estados Unidos, ¿cómo se llama aquí? Un acta de nacimiento, que es un título, diciendo ese título que ese de verdad es hijo suyo, porque es igualito a usted. No, el título no dice que no es, el título dice que usted es. Por eso dice, un nuevo sentido adquirió la condición de ser llamado con legitimidad hijo de Dios, porque ya lo era la vez primera. Esa es otra cita, caballito de pelea. Ahora, hermanos, denme 3 minutos y acabamos. Hubo un momento, nunca hubo un momento en la eternidad que Cristo no estuviera con el Padre. Ahora yo te voy a decir una cosa. Nunca hubo un momento en que papi y yo estuviéramos separados. Porque siempre estuve con él. Desde que yo nací, desde que yo tengo vida. Porque la cita nunca va a decir, nunca hubo un momento en que el Padre no estuviera con el Hijo. ¿Ah? A la inversa, él tenía en su interior, ¿qué tenía? La genética a través del cual él fue engendrado. Y por esa razón, desde que Cristo surge, nunca hubo un momento en que no estuviera con él. Pero eternidad, Olán, no quiere decir que nunca tuvo un comienzo, sino una fecha en la eternidad tan lejana que no podemos computarla. Y desde que viene Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim, desde que surge la primicia, entonces hay esa comunión entre el Padre y el Hijo. Y te lo dice Proverbios 8, ¿desde cuándo es que están juntos? Ok, entonces señores, terminando porque ya nos hemos adentrado prácticamente ahora del sábado. Pero termino con 3 versos. Miren. Por mí mismo lo he jurado, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que delante de mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Este texto que leemos en el Nuevo Testamento aparece en Isaías por primera vez, 45:23. Ahora pregunto, ahí en pantalla en azul, ¿cuándo se cumplirá esto? Dice entonces Romanos 14:10, pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, es cuando el juicio ya que vaya a terminar, dice Romanos, y está certificado así. Pero miren qué interesante lo que vuelve a decir aquí la sierva. En el juicio, en el milenio, todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga, ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de muerte eterna. Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Milenio, eternidad. Atienda, iglesia, ¿qué va a seguir? Ahora con esto, todos exclaman a una voz: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justo, verdadero tus caminos, Rey de los siglos. Y cayendo prosternados, adoran al príncipe de la vida. ¿Quién es el príncipe? Esta versión de Maranatha, que es tomada de los testimonios, esta sí no es espuria, porque esa está en los libros que ella revisó. Y sigue diciendo, y al caer de rodillas, atención, y al caer de rodillas ante el gran tribunal, ¿qué es lo que dicen? Para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
La última confesión de los impíos que se han pasado décadas y décadas es una metáfora, es una función, es un plan de redención. Y con todas las miles y miles de evidencias, sacando citas con una cita, dice lo último que van a hacer la gente que nunca aceptaron eso porque crucificaron a Jesús por hijo de Dios. La persecución por hijo de Dios. En la época final por lo mismo. Entonces los impíos que no aceptaron esa verdad en amor son confundidos porque no aceptaron eso. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Que al final las rodillas le tiemblan, dice la sierva de Dios, le van a temblar las rodillas. Y entonces la lengüita se le va a mover y van a decir, Jesucristo, sí, el ungido, es el Señor para gloria de su Padre. Ahí sí es la verdad. Lo último que van a decir, y miren esta, hermanos amados, Juan 20:31, pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido por el Padre, el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo eso, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, eso es vida eterna, creer el Padre y creer en el Hijo. Si no es perdición eterna, dice Juan capítulo 3, y el que no creyere eso, no tiene vida eterna, hermanos amados. Y entonces, quiero decirles que toda persona que está negando esa gran realidad, por aquí había una cita del conflicto que yo me volé por la rapidez. Esto no solamente de cuando Cristo venga después del milenio, sino en su segunda venida. ¿Cómo me volé esa cita? Van a decir, era verdad que Cristo era el Hijo de Dios. Ay, ¿por qué me volé esa cita? ¿Por qué me la volé? Pero quería que los hermanos leyeran. Que ahora cuando Cristo venga lo van a reconocer también. Ok, gracias Señor Padre, tú me amas. Y entonces se levanta un grito de agonía mortal, Cristo regresando, más fuerte que los gritos, sea crucificado, mayor que eso, que resonará por las calles, que resonaron por aquella Jerusalén. Estalla el clamor, Cristo viniendo, terrible y desesperado. Es el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías. Tratan de huir de la presencia del Rey de Reyes. Lo van a reconocer cuando venga y a decir, lo dije por tiempo, pero ahora, hermano, era verdad, me lo dijeron, era el Hijo de Dios. Y después del milenio, entonces con los impíos resucitados otra vez y ellos mismos otra vez van a decir, ¿qué dicen? Toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de el Padre. Y reconocerán entonces que Cristo es el Hijo de Dios. Teo, después de esto, porque estoy abusando de los hermanos, papito, tú sabes, a menos que no sea 10 segundos. 10 segundos, Teo. Es la evidencia que estamos presentando. Eso es la evidencia. Bien. ¿Qué? Dígalo, léalo. Oigan, estaba en los lomos de su padre. O sea, se dio para un tiempo a través de Abraham, que Abraham todavía no había concebido, o sea, no había engendrado. Y ya su simiente estaba dentro de él. Ya su simiente, la simiente estaba en él. Eso es Hebreos 10. Gracias por el aporte. Entonces, señores, todo el que lo niega hoy, iglesia, con esto termino, no me paso de 60 segundos. Todo lo que hemos visto hoy, vive espíritu de profecía, certifica que Cristo es hijo engendrado legítimo de Dios. Lo certifica. Vive espíritu de profecía. Y en algún momento los que lo niegan con argumentos y con citas y doblan, y no porque Jaime White tenía un himnario y apareció un himno trinitario. Por favor, qué sé yo, cuántos himnos lo mandó a imprimir, había un himno ahí. Yo ando con mi Biblia ahí, tiene como 20 himnos trinitarios, y yo no la suelto. Por favor.
Un hombre que fue el que más radicalmente habló contra la Trinidad y se murió diciendo no a la Trinidad, no a la Trinidad. Jaime White, no queramos torcer la Biblia con argumentos que se inventaron los hombres como falacia. No hagamos eso. Mejor diga, yo voy a estudiar con humildad. No seas rebelde para que después, hermanos, no tengamos que lastimar cuando Cristo venga y decir, es la verdad tanto que me lo explicaron esa tarde y me lo desmenuzaron y él con énfasis me lo decía, pero yo en mi postura. Entonces dice que reconocerás cuando Él venga, es la verdad. Y después el milenio va a decir, ay, toda rodilla se doblará y la lengua se te va a mover y la lengüita, diciendo, ¿qué van a decir? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de su Padre. Lo van a decir cuando venga por segunda vez y después del milenio.